Bueno, vamos ahora sí al tema que nos compete. Una luz afuera es una película de suspenso uruguaya que se estrenó hace algunos días y estamos justamente con su director, José Luis Elizalde, y con uno de sus actores, Miguel Montedónico. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un Muy placer amables. Un placer recibirlos. estar acá. Hablábamos un poco sigilosamente mientras estaban Nubel y Ale al aire, la diferencia entre el terror y el suspenso, ¿no? Que a veces se confunde, porque esta es una peli de suspenso, pero está alejada del terror. ¿Cuál es ahí la línea vidriosa? Bueno, sí, se confunde porque tiene unas partes bastante oscuras que pueden tener algo similar a lo que uno puede tener asociado al terror. Pero la película es un suspenso, se desarrolla en una zona rural, en la década del 80, y cuenta la historia de Agustina, que es una joven que tiene discapacidad motriz y convive con su padre y bueno, la actriz es Nuria Flo y empieza una relación amorosa con su peón de campo, que es Gabriel, Miguel Montedónico, que está acá conmigo. Y bueno, esa relación se empieza a poner oscura y toma un tinte complicado. Entonces, este personaje comienza a coartar las libertades de ella, sus relaciones, sus vínculos, al punto de aislarla totalmente. Y ella lo que tiene que hacer es escapar de esa situación, pero lo hace también con una venganza. Bien. Ya hay un punto ahí que me resulta tremendamente interesante y me imagino que es un desafío para vos, que lo habrás elegido, que tendrá su porqué, que es incluir a la protagonista con una discapacidad, ¿no? Que Sí. generalmente no lo vemos, porque a veces es difícil de representar, a veces es un lugar también donde nos cuesta entrar, donde incluso a los actores me imagino que debe ser difícil ponerse en ese papel. Tiene mucho mérito hacerlo. ¿Por qué la decisión y cómo fue la construcción también de ese personaje? Bueno, la decisión partió desde el guión, que fue como, bueno, vamos a tocar la violencia de género, pero también vamos a agregarle ese, por decirle... Doble vulnerabilidad. Exacto, sí, la doble vulnerabilidad, además de ser mujer, tener la discapacidad motriz, que para nosotros también fue importante porque a partir de eso fue como, bueno, vamos a construir la historia en torno a todas esas dificultades que tiene que afrontar la mujer. Y el dato sí que nos marcó también para lo que es el desarrollo del guión fue saber que el índice de violencia hacia personas con discapacidades es muy alto, cosa que yo no sabía. Bueno, de hecho no se habla mucho, como tú bien mencionabas, y fue una pieza clave, yo creo, para la construcción de la historia. Sí, para contarle a la gente, si las mujeres estamos vulnerables, las mujeres con discapacidad, tanto motriz como intelectual, lo están aún más. Sí. Y además es un tema del que no se habla porque se tiende a infantilizar a esta población. ¿Investigaste un poco para construir este personaje, este guión, más allá de esta cifra o este titular que te despertó el interés? ¿Cómo buceaste en esas arenas? Bueno, en realidad la historia es ficcionada, no es que nos basamos en una historia de un caso real, sino que se construyó totalmente de ficción y a partir de elementos que podían ser importantes para lo que tenga que ver con la temática, ¿no? Después está la parte de Miguel, que también tiene todo un trasfondo psicológico complicado, que es la contraparte, ¿no? Que es esa persona que ejerce esa violencia y también abarcarlo desde ese lado, ¿no? ¿Cómo es esta persona? O sea, cómo es su cabeza, cómo piensa, por qué llega a tomar esa decisión y esas acciones, ¿no? Ahí Miguel puede contar un poquito más sobre su lado actoral y cómo, cómo interpretó al personaje. A eso íbamos, ¿no? Vos tenés el desafío, es el malo de la película. Lamentablemente sí, lo que me está generando muchos haters. Y que además no tenés pinta de... No, no sos parecido aseguro a tu que nada que ver, personaje. No, sí, bueno, fue un desafío justamente por eso, porque a nivel actoral, por ahí a veces se me tiene un poco más enfocado lo que es la comedia y acá fue transitar en otros lugares. Entonces, también investigar un poco patrones de conducta de personas que tienden a comportarse de esta manera y ahí, bueno, ir armando el rompecabezas. Después, obviamente, bajo la varita del director, que, bueno, ir como guiando cada momento y cada escena a lo que necesitábamos llegar para que él recibiera lo que necesitaba explayar en cámara, ¿no? ¿Qué desafío implica el hecho de tratar un tema tan sensible para la población, no? Porque es una responsabilidad también. Es muy complicado, porque si bien por momentos sentís que
estás como queriendo comentar algo que Contribuir. está ahí, exacto. Es como muy delicado ver cómo lo encarás. Entonces, en este caso creo que José hizo un trabajo muy lindo en el sentido de que si bien está comentando o plasmando algo que está ahí, cómo termina dando ese giro de Sí, tuerca a sí. la peli para mostrar Porque también que se puede salir, ¿no? la protagonista, de hecho, no tiene, ella no se ve con una dificultad, sino que es el entorno la que la disminuye y la que le dice, che, pero vos estás en silla, o sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero ella, sin embargo, es la que toma impulso y quiere desarrollarse profesionalmente, que también va por ese lado de la película, ¿no? Es muy independiente. Sí, y ella, bueno, ella pinta, es acuarelista, y bueno, también parte de la trama pasa por ahí y cómo ella logra escaparse de este personaje a través también de su arte, de su pintura. Qué bueno eso, ¿no? También me imagino que la sensación debe ser el de ver una víctima de violencia de género, que a priori la podías ver y tal vez la victimización era que era una persona con discapacidad y en realidad la victimización no es esa porque ella es resiliente en ese sentido, pero el dolor se lo provoca a otro. Exacto. Lógico. Sí, sí, sí. Sí, el personaje de Nuria es totalmente, como te decía hoy, o sea, independiente y que tiene mucho en sus metas a lograr o objetivos a lograr. Entonces ahí te la pinta también como una mujer que puede con todo. O sea que también aborda la discapacidad en sí, más allá de la violencia de género. O sea, tiene las dos miradas se tocan. Sí, sí. De hecho, bueno, ella tiene ahí unos diálogos con el padre sobre ese tema y bueno, mismo su padre es el que un poco le incita, bueno, vos necesitas ayuda, tenés que vivir con alguien más para que vos puedas vivir acá, tener un trabajo, pero ella no quiere nada de eso, quiere otra cosa para su vida y no depende de él. Claro. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos y donde la trama va agarrando esa cosa de oscuridad que tiene y suspenso, ¿no? Porque en un momento la protagonista desaparece y no se sabe por qué. O sea, hay un plan ahí, hay algo que no se muestra en el inicio, después se va develando a poco, hasta que al final uno entiende todo, incluso hasta el título de la película. Bien, sí. No quiero contar más No, para no quiero que me Sí, spoilees. y además que no cae en el cliché de cualquier otra película de suspenso, entonces eso es Claro. lo que la hace también más interesante. Distinta. Pensaba, me quedé un poco colgada con lo tuyo, Miguel, y la construcción de tu personaje. Me imagino que el actor busca en su cajita de herramientas de su vida, ¿no? Donde estuvo en un lugar donde sintió dolor y lo intenta tomar, donde estuvo en un momento donde sintió algarabía. ¿Dónde encontraste este personaje que me imagino que debe ser violento, un tanto misógino? ¿Dónde uno encuentra esas cuestiones un tanto más oscuras? Yo creo que en cierta forma todos tenemos como un lado oscuro, pero que capaz que lo tenemos como en un rinconcito ahí. Siempre, un poco a modo de broma, digo que creo que todos tenemos un Michael Douglas adentro en días de furia. Sí. Es el tema de apretar el switch correcto para que explote. Para que explote. Entonces, bueno, es como acudir a esas herramientas y bueno, dejar que la imaginación también ayude. ¿Y fue tormentoso el proceso, el hecho de ponerte por un tiempo mientras estarían grabando ese personaje y después tener que llegar a casa y sacárselo? No, por suerte no, y todo lo contrario, eso creo que hizo el rodaje muy bueno. Porque una de las cosas positivas que se dieron fue que fue un grupo muy reducido, se tornó en algo meramente familiar incluso. Eran muchas horas de rodaje en San José, lejos, y cuando se decía corte, que capaz que miraba si eran las 3 de la mañana, bueno, ahí empezaba la distensión y capaz que teníamos que esperar media hora más para grabar otra cosa y fue como, creo que fue el mecanismo... Convivir ahí, ¿no? De sobrevivencia. Sí, el mecanismo para salir de esa situación era como que romper con eso que estábamos metidos Sí. y sumergidos ahí. Este género cada vez toma más fuerza, ¿no? Pero no es tan común acá en el Uruguay. ¿Por qué el desafío de tirarte esto en tu primer largometraje? Sí, además? bueno, eso fue todo un desafío, no solo por el lado de lo que es escribir la historia, sino después, bueno, uno tiene que buscar ese apoyo financiero, ese apoyo de la sala, en este de la país. distribución, que es muy difícil. Y bueno, por suerte nos apoyaron, no solo a nivel financiero, sino también que las salas comerciales que uno a veces piensa, bueno,
estar enfocadas a un cine más del exterior, extranjero. Sin embargo, ellos fueron los primeros que dijeron que sí, vamos a darle para adelante. Y eso también fue una sorpresa para nosotros, porque uno a veces piensa, bueno, es complicado, la gente ya de por sí tiene su concepto de lo que es el cine nacional, que un poco le huye, porque digo, No, que es lento, que tiene toda esa historia que hay detrás y uno pelea contra eso. Y bueno, creemos que esto va por otro lado, que tiene una cosa que de suspenso que te mantiene, los comentarios nos han llegado, te mantiene sin hilo. Los comentarios vienen por ese lado y ahí nos da tranquilidad, ¿no? Claro. Ok, el objetivo se logró, de tensión, de que la gente está como apretada a la silla, ¿viste? Y queriendo a ver cómo se resuelve todo. Y me parece interesantísimo que no sea solamente la tensión por la tensión, ¿no? O sea, la tensión tiene un porqué. Y esa tensión que te genera ver la pieza audiovisual es la tensión que viven muchos adentro de su casa, ¿no? O sea, porque a veces cuando uno puede generar este terror o en realidad este suspenso por cosas que no existen o generado que no se dicen, esto estamos hablando de situaciones que existen y que pasan en la casa de muchos uruguayos. Y eso me parece que tiene además un valor extra como producto. Sí, tal cual. De hecho, nos sorprendimos cuando estuvimos en Punta del Este, que se hizo la proyección en el festival. Punta del Este, en el festival, y teníamos ese ida y vuelta con el público cuando terminó la función, y de gente que nos decía, che, yo me siento identificado con esto, me pasó algo similar. Claro. Y ahí es cuando te das cuenta de que uno, si bien está haciendo una ficción, la realidad siempre la supera. Y hay un rol social también. Exacto, ahí. Sí, tal cual. Y un poco lo que decías vos hoy, la responsabilidad que tenés para eso que vas a exhibir, porque hasta ese momento no sos consciente de lo que estás generando en otro. Total. Es como que hasta que no te mueven ahí un poco la estantería, vos no, opa. Yo sabía que acá pasaba esto, ¿no? O que podía mover esto. Y Nuria Floch es una cra, es una genia. La rompió, además tuvo que, bueno, ya de por sí el hecho de usar la silla. Sí, eso te iba a decir. Adecuarse al lugar, porque no es una casa que no estaba adaptada para eso. Incluso tuvo una escena que siempre recordamos, que es que ella tuvo que atravesar toda una parte donde había pasto, tierra, con la silla. Con la silla. No voy a contar la escena, pero sí tuvo que hacer eso, que, o sea, algo que decías, va a poder hacerlo. Incluso lo grabamos. Por las dudas, porque ya sin ensayo. Sí. O sea, fue como decir, vamos a hacerlo sin natural, a ver qué sale. Y de hecho esa escena quedó en el afiche. Claro, una nueva comunicación de tu cuerpo, ¿no? Los actores están acostumbrados o conocen su cuerpo en cómo moverlo, y esto es una cosa totalmente distinta. Sí, tener que adaptarse a la silla para un lugar que no, ya te digo, no para pasar por las puertas. Claro. Es una casa muy antigua, tiene más de 100 años. Y eso fue un desafío para ella. Y una herramienta más para empatizar con las personas que están en esa situación también, ¿no? Justo eso les iba a preguntar, decían algo de este Festival de Punta del Este. Tenemos una semana y media ya más o menos del estreno, ¿no? Estamos caminando la segunda. Se estrenó la semana pasada, el jueves pasado, y ahora ya mañana entraríamos en la segunda semana. ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les comenta? Bueno, porque venimos siempre con esa carga del cine uruguayo, suspenso. Por suerte tenemos buenos comentarios. La gente que la fue a ver le transmite un poco lo que nosotros queríamos lograr, que era esa cosa de, bueno, hasta el final no sé lo que va a pasar. Y también de un poco recibir ese feedback que uno a veces no lo tiene porque no se dan las circunstancias y no... Si bien tuvimos el festival, que fue bueno para ponerlo un poco a prueba, está bueno ese momento porque uno está nervioso y dice, bueno, ahora sale y ya la película deja de ser de uno y el público es el que va a tomarla y va a opinar y va a decir lo que le parece. Y creo que eso fue muy bueno, o sea, de recibir esa opinión y esos comentarios de que la película los mantenía atrapados, que era parte importante del cometido, ¿no? Que es el desafío de generar ya con el guión y con la edición todo lo que tiene que ver con la trama y ese suspenso que también va abriendo diferentes puertas. En un momento pensás que es toda una imaginación del personaje,
o decís, esto pasó realmente. Hay como un juego también con el público desde ese lado. Qué bueno, intelectual también y desafiante. No sé si intelectual, pero... No, pero por lo menos estar pensando, Sí. no, porque a veces hay películas que estás en automático. Sí, ¿no? Esto sí. me parece que esta no. No, a ver, uno siempre trata de generar un contenido a la historia y un trasfondo que vaya más allá del mero entretenimiento, Claro. por así decirlo, ¿no? Bien. Creo que lo logramos en ese aspecto. Yo lo felicito por el desafío de Muchas tocar gracias. esta temática que a mí particularmente me parece muy importante, ambas, la de la discapacidad y la de la violencia de género, porque es tu primer largometraje, porque es de suspenso y a vos por el desafío de este personaje duro. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Dónde la vemos? Vamos a invitar a la gente. Bueno, hoy ya se puede ver hoy es miércoles, ¿no? Sí. Sí. Está en Movie, Live, Grupo Cine Ah, pero están todos. y El Sobre. Maravilla. Hay que chequear en cada sí, sala. porque en ya a cada partir horarios. de mañana hay algunos que dejan de estar y Bien. cambian los horarios, o sea, cambia semana a semana, pero hoy están en esos lugares. ¿Tienen redes sociales para que la gente pueda seguir la Tenemos grilla? el Instagram, Una Luz Afuera, que es el título de la película, y también estamos sorteando entradas, así que pueden también entrar ahí y participar para poder ir a verla. Maravilla. José Luis Miguel, gracias por la visita. No, gracias a Te ustedes. felicito.